Proseguimos con la lectura de capítulos del libro. El último Perón. Libro de Javier Garín. Testimonio histórico y aporte para el debate y el conocimiento de las jóvenes generaciones acerca de la última y difamada etapa en la vida de uno de los más grandes líderes de Argentina y América Latina. Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer a Perón sin las distorsiones y mitos denigratorios con que se les pretende inculcar por derecha y por izquierda. Hoy difundimos el capítulo 15. La vuelta de los enanos y la debilidad del gigante. En el célebre documental de actualización política y doctrinaria de Solanas y Getino, Perón utiliza una frase gráfica para definir el tiempo posterior al golpe de 1955. Era el tiempo de los enanos. Existía una abismal diferencia en cuanto a comprensión política y mirada estratégica entre Perón y sus seguidores, tal como hemos venido remarcando en el curso de este libro y comprobaremos en la parte final, al repasar sus grandes ideas geopolíticas. Un hombre con una visión clara, profunda, abarcadora y universal dirigía una fuerza que era incapaz, en lo fundamental, de entenderlo y materializar en acción sus líneas directrices, arrojada como estaba a los más irracionales enfrentamientos. Mientras Perón obtenía fuera de su partido los apoyos necesarios, era en la propia interna peronista donde anidaba el principal sabotaje, por derecha y por izquierda, a su proyecto. Era un gigante rodeado de enanos. Cierto ilustre historiador, creo recordar, dijo que en el peronismo había muchos Sancho Panza, unos pocos Quijote, y casi ningún bachiller Sansón Carrasco. Norberto Galasou recoge una caracterización del sistema al que se decía que apelaba Perón para promover cuadros dirigentes, selección al revés. Era una suerte de antidarwinismo derivado de la propia naturaleza verticalista y personalista de su conducción, que miraría con desconfianza a los cuadros políticos que pudieran llegar a disputarle liderazgo, y a semejanza del pino, no dejaría crecer nada a su sombra. Los hombres más inteligentes y capaces del movimiento nacional habrían sido sistemáticamente raleados por la aversión de Perón a cualquier posible rivalidad. Y así se explicaría que Jauretche, Scalabrini y Ortiz no ocuparan jamás un lugar destacado en los gobiernos peronistas, o que un dirigente con vuelo propio como el recordado gobernador de Buenos Aires, Domingo Mercante, fuese boicoteado pese a haber acompañado a Perón desde un comienzo. Es posible que haya algo de cierto en estas hipótesis, aunque omiten considerar dos hechos innegables. El primero es que Perón tuvo excelentes ministros y colaboradores con alta capacidad de gestión en todos sus gobiernos, aunque no faltaron los desastrosos, de lo contrario, mal podría haber obtenido tantos éxitos como gobernante. El segundo es que no puede perderse de vista que su movimiento estuvo largamente proscripto y sufrió la consecuente desorganización, llegando a 1973 al frente de una fuerza cuya integración mayoritaria tenía muy escaso conocimiento del Perón real, y este a su vez estaba desconectado, por el largo exilio, de la masa de sus partidarios. Sin duda, algunos de sus mejores colaboradores del 73 compartían su visión y poseían la inteligencia y capacidad necesarias, como Gelbard, pero solía suceder que no eran ellos quienes, en esa coyuntura, tenían suficiente fuerza política, y su suerte dependía del respaldo del líder. Los grupos políticos principales con capacidad organizativa y de movilización, adolecían de una fatal ausencia de inteligencia, una palmaria mediocridad. He visto a muchos malos volverse buenos, decía Perón, pero jamás he visto a un bruto volverse inteligente. Hemos examinado sobradamente la izquierda peronista, en la que la intelectualidad tenía un peso importante, y no obstante estaba cegada por absurdas teorías, y en algunos casos por un pasmoso confusionismo ideológico, que pretendía hacer una síntesis de los aportes teóricos de distintas corrientes marxistas con el catolicismo y el nacionalismo de derecha, la prédica del Che Guevara con la de Primo de Rivera, Teilhard de Chardin con el general Giap y Mao Tse-tung con Hitler, como se desprende de la biografía no autorizada de Galimberti escrita por Larraqui y Caballero. Es harto sabido que muchos integrantes de Montoneros abrevaron en el nacionalismo fascistoide de Tacuara antes de radicalizarse hacia la izquierda. Así y todo, había cuadros vastamente formados e intelectuales de primerísimo nivel, inspirados en los escritos de Jauretche, Hernández Arregui, Ramos Scalabrini y Ortiz. Sin embargo, hasta los mejores ideólogos quedaron subordinados a la lógica, o ilógica, dictada por la conducción facciosa de Montoneros. Hay un trasfondo clasista en el encarnizamiento de la izquierda peronista de clase media contra el sindicalismo. No se visualizaba a los obreros reales, sino a trabajadores de fantasía revolucionarios y socialistas, como salidos de una novela de Máximo Gorki.
El inveterado odio de la individualista clase media argentina hacia los sindicalistas regresaba disimulado bajo el ropaje de censura moralizante a la burocracia sindical. Hasta un mal sindicato es preferible a la ausencia de sindicatos, porque implica la organización obrera, aún defectuosa, pero la clase media nunca ha pensado así, admira la película Nido de ratas y cree de buena fe que todos los sindicalistas son el malvado Lee J.K. Es notable el menosprecio con que aún hoy algunos hablan de Rucci, comparándolo desdeñosamente con Agustín Tosco, sin comprender que ambos dirigentes eran representativos de dos sectores del movimiento obrero. En la extrema derecha peronista, la orfandad de ideas era notable. A falta de ellas, abundaban eslóganes más o menos simples y brutales. Se enfrentaba la patria socialista evocando la patria peronista y se estigmatizaba a los rivales bajo el sanbenito de infiltrados marxistas. Un macartismo cavernícola asfixiaba hasta el más leve trasunto de raciocinio. Un nítido sentimiento de derecha, pues sería hipérbole llamarlo pensamiento, dominaba la autodenominada ortodoxia. En algunos casos, la falta de ideas era reemplazada por las cadenas. Los apóstrofes más extremistas, lanzados entre espumarajos de rabia en la revista El Caudillo por un desorbitado orangután, más tarde socio de Camps, resultarían cómicos si no fuera porque terminaban tarde o temprano en algún cadáver, de acuerdo a su célebre consigna fascista: no hay mejor enemigo que el enemigo muerto. Pero como los objetivos que este grupo se proponía eran claros, concretos, inmediatos y simples, ganar posiciones y aplastar al rival interno, no tuvo mayores inconvenientes en lograrlos por medios también simples como pegarse a Perón, acatar en silencio, adular a Isabel, operar su concentración alrededor de López Rega Ibarra o Lorenzo Miguel según el caso, tender provocaciones a la izquierda para aprovechar sus errores y aplicar la fuerza bruta sin miramientos cuando fuera necesario. Estos elementos derechistas eran fácilmente utilizables para las aventuras más desatinadas, como quedó en evidencia cuando Perón salió de escena. En un reportaje, ironiza Carlos Cancal sobre la influencia de la derecha tras la muerte del presidente. Actuó un equipo a su alrededor, de Isabelita, que la convenció de que tenía condiciones para gobernar. Los militantes de la JP éramos acompañados por dirigentes históricos del peronismo, nuestro problema era con la generación intermedia. Nosotros éramos unos loquitos, pero los cuadros estratégicos, que rodeaban a la señora, que hicieron por el peronismo y por la historia de este país. La derecha salió triunfante en la pugna interna, obtuvo el poder a través de Isabelita y López Rega, pero no supo muy bien para qué usarlo, excepto para degradar la obra de Perón, comenzando con la política económica, inmediatamente arrasada tras la expulsión de Gelbard, la educación entregada a un personaje nefasto como Ivanišević, la universidad en manos del inefable Otalagano, soy fascista y así sucesivamente. De allí que los reiterados llamamientos de Perón a abandonar el vuelo gallináceo, a pensar en grande, a sumarse productivamente a la elaboración del modelo nacional para diseñar el país del futuro y su inserción en un mundo atravesado por enormes desafíos políticos, económicos, sociales y ecológicos, cayeran en saco roto, porque no había oídos dispuestos a escucharlo ni mentes abiertas a entenderlo. Entonces, como no iban a recuperar terreno las fuerzas agazapadas de la oligarquía y el imperialismo. Conviene hacer una salvedad para no pecar de injusticia. Dentro del movimiento no faltaron los dirigentes y cuadros formados, racionales y moderados, pero justamente tales virtudes les restaban espacios. Repetidamente el autor, al realizar entrevistas para este libro, halló una caracterización. A medida que crecían los enfrentamientos internos, había cada vez menos lugar para los sectores moderados, que eran los más pensantes, pero no se los escuchaba. Experimentado embaucador del esoterismo, los horóscopos, la magia negra, el culto umbanda y cuanta ridícula superchería florece en la ignorancia humana, José López Rega dijo, sin embargo, la verdad al menos una vez. Fue cuando cayó detenido en 1986. Entonces, con tono quejumbroso y humilde, anticipó que el peronismo lo iba a utilizar para descargar en él sus miserias. En esta apreciación parece coincidir Cancal cuando señala que la derecha peronista era un conjunto de dirigentes. No era López Rega solo el que resolvía todo, cuando no sabía leer de corrido. Pero no lo subestimemos. El genuflexo sirviente de Perón, que sonreía impertérrito cuando aquel lo insultaba, el hermano Daniel que le frotaba los pies cuando estaba indispuesto, haciendo invocaciones a los espíritus del más allá mientras susurraba al líder agonizante, resista, faraón, resista, mis energías lo mantienen vivo,
el métome en todo permanente que ponía micrófonos en la habitación presidencial para controlar su respiración nocturna, y todo lo que hablaba, el tenor fracasado, personaje de opereta y bufón de las tardes tediosas de Puerta de Hierro, el adulón que le lustraba las medallas al general o le alcanzaba vasos de agua en las conferencias de prensa, era un individuo sin cultura, que no sabía leer de corrido, sí, pero era también un llago, un conspirador, un intrigante, y poseía astucia y malignidad suficientes como para ser un sujeto harto peligroso. El propio Perón, tan conocedor del alma humana, no lo supo catalogar adecuadamente. Testimonia Cafiero, él se reía de López Rega. Y lo subestimaba. Algunos de los hombres que tuvimos algún acceso en esa época sabemos que a veces lo insultaba, lo echaba siempre de donde estaba. Ese conjunto de dirigentes que se dio en llamar la derecha peronista, se comenzó a organizar en forma inmediata con el triunfo de Cámpora. Luego de la victoria electoral del 11 de marzo, dice Abal Medina, empezaron a manifestarse divisiones muy fuertes entre grupos que buscaban tener presencia en lo que iba a ser el nuevo poder ejecutivo. Los sectores de derecha, algunos vinculados a la dictadura como el de Osinde, comienzan una acción de deterioro de la figura de Cámpora, mientras reavivan viejas rencillas entre la juventud y el sindicalismo. Menciona también pequeños grupos de jóvenes de tendencia fascista y compañeros de vieja tradición peronista, como Alberto Brito Lima o Norma Kennedy, quienes habían sido desplazados por la gran irrupción juvenil. Osinde es el que junta a todos estos retazos, sostiene, ellos encuentran un aliado privilegiado en José López Rega, quien había sido hasta entonces poco más que mucamo del general. El reagrupamiento de la derecha, conveniente para Perón a fin de combatir la excesiva influencia izquierdizante en el gobierno de Cámpora, se estrena en la masacre de Ezeiza, donde Osinde tiene a cargo la acción armada sobre las columnas montoneras. El clima se ha preparado previamente mediante la difusión de un supuesto plan de magnicidio, denuncia que recoge Norma Kennedy. Después de la masacre, se consolida la alianza de la derecha, que tiene como una de sus patas al sindicalismo ortodoxo, con Luchi y Miguel. Todos estos sectores son los artífices de la candidatura vicepresidencial de Isabelita, a la que han convencido, según Canccal, de que tenía condiciones para gobernar, y ven como la garantía de su propia influencia dentro del gobierno. La derechización es favorecida por los sucesivos y cada vez más graves errores de la izquierda hasta el punto culminante del asesinato de Rucci, momento que es aprovechado por la derecha para arrebatar a la izquierda todos los espacios que aún conservaba, bajo la consigna de la depuración y el combate a la infiltración. Para ello se emplean desde el corrimiento de los espacios institucionales y los golpes de Estado a los gobernadores, hasta los atentados, venganzas, amenazas y homicidios. Allí encuentra su terreno deseado López Rega, quien va organizando una confederación de bandas de derecha y grupos policiales que serán la temida AAA, a la vez que controla de a poco la policía, y utiliza su influencia personal sobre Isabelita, luego devenida presidenta, para ampliar su poder detrás del trono, como una suerte de nuevo Rasputín. Ha realizado su objetivo, una vez confesado a Jorge Antonio, Isabel va a ser la que mande y el que manda a Isabel soy yo. Objetivo también revelado a los jefes montoneros en Madrid, según cuenta Perdía, que el general sería presidente y que a su muerte lo suplantaría Isabel. Ese sería su momento porque ejercería el poder a través de Isabel, que era su discípula. Como el guitarrista malo de Gardel, quien se ganaba la vida chapeando con que había tocado para el Zorzal, el mago López Rega suplantaría sus deficiencias con el título de secretario de Perón. Bautizado como el lado oscuro del peronismo, para muchos López Rega era el lado oscuro de Perón. Quienes piensan así lo asimilan con el personaje de una vieja historieta, cuyo alter ego aparecía expresando todos los pensamientos inconfesables. López Rega sería el otro yo del doctor Merengue de Perón y diría y plasmaría lo que éste no podía decir ni hacer. La realidad parece diferir de esta visión maniquea. Todo indica que López Rega fue, simplemente, un hábil oportunista y escalador, que medró junto a Perón aprovechando sus debilidades, usufructuando las pequeñeces de todo gran hombre, acentuadas por la ancianidad, y las debilidades políticas de Isabel, y así construyó la red de poder que le permitió un fugaz y tenebroso apogeo. Muerto Perón, su falta de escrúpulos lo llevó a asumir sin hesitaciones el trabajo sucio que demandaba la derecha represiva cavernícola, la eliminación del enemigo interno, constituyéndose en la primera piedra del camino hacia la violación sistemática y masiva de los derechos humanos que realizaría la dictadura cívico-militar con el visto bueno imperial. No por nada,
el periodista liberal fascista Mariano Grondona, solo en Argentina existe esa categoría ideológica, llegaría a cantarlo a López Rega en un artículo de fines del 74 donde le atribuía desenvolvimientos que se aprueban en voz baja y se critican en voz alta, por ser uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen, agregando, cumple al lado de la presidenta el papel de meter la mano en tareas antipáticas. Sería por lo menos arriesgado prescindir, hoy, de este servicio. Pocas veces la derecha oligárquica argentina se ha mostrado tan agradecida con un verdugo. Sin embargo, es cierto que estos planes de Lopecito se vieron facilitados por Perón al conceder espacio a su antiguo secretario y, sobre todo, al permitir que se consagrara a Isabel como su vice. Este último fue el mayor error de Perón. Fruto fatal de su personalismo y de su desconfianza hacia todo liderazgo alternativo, pues no parece haber existido otro motivo, para permitir a Isabel ocupar ese sitial, que su identificación personal con Perón y su presumible lealtad. Ponerla a ella de vice es como ponerme a mí mismo. Error que procuró rever tardíamente, cuando trató de quitar de en medio a López Rega y hacer derivar una sucesión constitucionalmente imposible hacia Balbín. Solo cabe observar, en su descargo, que las contradicciones y enfrentamientos dentro del movimiento nacional difícilmente hubieran podido ser manejadas por ningún otro de los posibles baesis mentados en los días previos a decidirse la fórmula presidencial. Cámpora ya había demostrado su palmaria incapacidad para hacerlo, y no es de suponer que Balbín hubiese de lograr acatamiento de los sectores armados del peronismo, cuando ni siquiera Perón logró encuadrarlos. Agreguemos a ello que el nombre de Isabel no fue impugnado por nadie en forma previa a su consagración. Ante el aparente acatamiento del silencio, Perón pudo suponer que iba a ser respetada como figura de consenso. El cuestionamiento de Montonero se produjo una vez que la fórmula había sido consagrada, no en el momento en que debió plantear sus objeciones, en el Congreso partidario. Dice Julio Bárbaro, era el encuentro de un congreso de indignidades, la gente de Montoneros tenía un grupo importante de congresales, fue imposible convencerlos, de oponerse a Isabel, para ello se imponía ya la consigna que los llevaría al suicidio, el atroz apotegma de cuanto peor, mejor. Nadie quería votar a Isabel de vice, pero nadie se jugaba tampoco a enfrentarla. Incluido él mismo. Por otra parte, si bien despuntaban los enfrentamientos internos, Perón pudo legítimamente suponer que habría de controlarlos, pues todavía no se había producido el golpe fatal, el asesinato de Rucci. No estaba presente aún el escenario de desgarramiento interno que luego, tras su muerte, se convirtió en el marco de una violencia política incontenible. Es fácil hacer una crítica ex post facto. Así y todo, no deja de ser su peor error. También resultó tardía la rectificación pendular hacia la izquierda, cuando Perón comprendió que el pacto social se desmoronaba, erosionado por sectores de la burguesía y el sindicalismo, y llamó al pueblo a castigarlos, sean empresarios o sindicalistas. Entonces volvió a convocar al ala izquierda, le ofreció integrarse una vez más, movió hilos. Era el esfuerzo supremo de un hombre que ya estaba sobreviviéndose a sí mismo, que usaba sus últimas fuerzas para sostener el timón en un mar embravecido. De haber tenido más vida por delante, tal vez, el movimiento habría sido efectivo, como lo fue tantas veces en su dilatada conducción pendular, pero ya era tarde, le quedaban contados días. La derecha ya tenía demasiados espacios, y en el imaginario colectivo había quedado equívocamente instalada como su heredera. ¿Para qué quería gobernar esa derecha partidaria y sindical? ¿Qué proyecto de país tenía? ¿A qué concepciones estratégicas obedecía? No era algo que se supiera con claridad. Y cuando no se tiene proyecto estratégico claro, porque no se ha comprendido a quién sí lo tenía y había muerto, el proyecto lo ponen los poderosos, lo pone el imperio. Volvía el temible, luctuoso tiempo de los enanos. Fin. El capítulo 15 del libro El último Perón, de Javier Garín.